damos la bienvenida aquí a 24 horas en esta jornada en cuanto a clima, bastante inestable, con fresco y llovizna en varios puntos del territorio nacional. Hoy martes en día de expedientes. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por la sintonía, por la preferencia. Ya está con nosotros Rolando Rodi para darnos un adelanto del tema que vamos a abordar en este informe especial. Rolando, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Carlos. Hola, Yolanda. Un tema muy sensible y vigente siempre, los chicos adictos a estupefacientes. Esta noche vamos a abordar desde la perspectiva de un informe realizado por una institución y también testimonios de expacientes y familiares de expacientes de un centro privado. En instantes, este es un avance de lo que verán esta noche. Todos estaban ahí, estaban en un régimen prácticamente de encierro. Pasamos 17 horas al día encastrados en las habitaciones. Yo soy mayor de edad y me tienen retenido acá en contra de mi voluntad. Por favor, te pido, fiscal, que me saque de este lugar. El grave problema que había ahí era todo el trato que le daban a las personas que estaban ahí. Me solían inyectar para que me tranquilice. 2 días, 3 días. Está empezando a consumir continuamente pastillas. Te deja bobo 3 días por ahí. Te pude matar ahí, de tan desesperado que vos estás. Y vos le respondías mal a los guardias y te esposaban ya. Había una ventana y le esposaron así por la ventana. Y así le dejaron. Medio día por ahí. Yo por querer mejorar su vida, por querer que ella deje eso, yo le metí. Yo me siento culpable, mi hija. No lo hagan, no lleven a sus internos a ese lugar. No lo hagan, no lo hagan. Todos estaban ahí, estaban en un régimen prácticamente de encierro. Pasamos 17 horas al día encastrados en las habitaciones. Yo soy mayor de edad y me tienen retenido acá en contra de mi voluntad. Por favor, te pido, fiscal, que me saque de este lugar. El grave problema que había ahí era todo el trato que le daban a las personas que estaban ahí. Me solían inyectar para que me tranquilice. 2 días, 3 días. Está empezando a consumir continuamente pastillas. Te deja bobo 3 días por ahí. Te pude matar ahí, de tan desesperado que vos estás. Y vos le respondías mal a los guardias y te esposaban ya. Había una ventana y le esposaron así por la ventana. Y así le dejaron. Medio día por ahí. Yo por querer mejorar su vida, por querer que ella deje eso, yo le metí. Yo me siento culpable, mi hija. No lo hagan, no lleven a sus internos a ese lugar. No lo hagan, no lo hagan. Con estas lindas imágenes de Ciudad Capital empezamos a informar contándoles que agentes de la SENADE retuvieron un camión repleto de marihuana en zona de Cruce Liberación, departamento de San Pedro. Esta carga solamente estaba cubierta con una carpa. Llama muchísimo la atención esta incautación tan grande ya por segundo día consecutivo. En menos de 24 horas que este tracto camión haya caído con más de 14 toneladas de marihuana prensada en su interior, otro camión repleto de la misma droga fue interceptado nuevamente en el departamento de San Pedro, esta vez en pleno cruce de Liberación. La particularidad es que no es la primera vez, por lo menos 3 operativos ya estamos teniendo con de este mismo formato, en el sentido de que la droga no está oculta, no está... ni siquiera intentan disimularla, sino que está directamente bajo carpa, ¿verdad? Quiere decir que esta gente opera con ciertas garantías o con cierta ayuda que les permite transitar de esa forma. 2 jóvenes eran los encargados del traslado de la droga, que tenía como destino la Argentina.
Se trata de Freddy Javier Leguizamón, de 21 años, conductor del camión, y Juan Alberto Cáceres Salinas, de 26 años, quien iba como acompañante. Ambos pretendían enfrentar más de 500 kilómetros de tramo con los alijos prácticamente al descubierto, hasta llegar al departamento de Itapúa, desde donde se realizaría el envío vía fluvial. Bueno, ciertamente lo que ratificamos que el tráfico de marihuana es también bastante importante como el de cocaína y logra traspasar los kilómetros de nuestras rutas sin mayores obstáculos, ¿no? Salvo cuando los órganos investigativos dirigidos por el Ministerio Público realizan este tipo de acciones. Entonces es significativo el hecho de aprender esta carga, de detener a las personas y de seguir investigando en el sentido de desarticular este tipo de organizaciones. Freddy Leguizamón es hijo del propietario del camión incautado, mientras que Juan Alberto Cáceres es un ingeniero agrónomo recientemente recibido de la zona de Santa Rosa de la Guaraú. Ambos realizaban el trabajo con una promesa de pago de apenas 3 millones de guaraníes, monto que recibirían solamente después de concretar la entrega. ¿Vos estabas manejando el camión o quién estaba manejando? ¿Él? ¿Hacia dónde se dirigían ustedes? ¿De quién es la carga? ¿Hace cuánto tiempo te dedicas a él? Poco. ¿Eh? Hace poco no. ¿Hace poco nomás? ¿Por qué lo haces? ¿Vos qué podés decirnos? ¿Vos estás manejando el camión, señor? ¿Sí? Sí. ¿Ustedes van pagando por su camino para que no les intercepten? ¿Cómo hacen eso? No sé. ¿O no pueden contar? No. ¿Y esas anotaciones que encontramos en poder de ustedes? No sé. ¿Ustedes llevan esas anotaciones? No, yo no. ¿Vos solamente te encargas de llevar el cargamento hasta el punto donde se te designa? Sí. ¿Hace cuánto tiempo estás en esto? Poco no. ¿Eh? Poco no. ¿Hace cuánto más o menos? No. ¿Tu familia se dedica a esto? No. ¿Vos de dónde sos? San Pedro. San Pedro. ¿De la zona de Cambarembé serías o no? No. Pero del departamento. Sí. ¿Él es amigo tuyo? ¿No conocían? ¿Se conocieron allí en ese trabajo? ¿Para quiénes trabajan ustedes? No pueden contar. No. Primera vez que caes. Sí. De la mochila de Juan se incautó además un anotador, donde figuran datos claves de cómo presuntamente funciona la contabilidad del negocio ilícito. Los apuntes hacían referencia a pesajes de cargamentos, así como zonas por donde debían pasar, y donde aparentemente debían entregar una cierta suma de dinero para transitar libremente. Hay que tener en cuenta que estas anotaciones son elementos a considerar, pero son cuestiones también que tenemos que tener mucho cuidado para hablar, ¿verdad? En el sentido de que es bastante improvisado, impreciso, utiliza muchos apodos, hay sumas, montos así sueltos, ¿verdad? Pero por lo menos nos da la pauta de que sería una especie de contabilidad informal, manejo de montos, de cantidades y también aparentemente pagos que podrían estar realizando para los pasos en los controles, ¿verdad? Porque el tránsito desde San Pedro hasta el departamento de Itapúa es bastante largo, ¿verdad? Y tiene que pasar una serie de controles. Probablemente respaldados por las famosas coimas, estos jóvenes pretendían concretar la entrega de más de 9 toneladas de marihuana prensada en el vecino país. Y la violencia se apoderó en esta situación de un encuentro futbolístico de la Liga de Emboscada de Fútbol. Según denuncian, habían personas alcoholizadas, violentas, e incluso parte de esta gresca se trasladó a la casa de una vecina. La propietaria, una mujer anciana postrada en cama, que tuvo que pedir a los gritos auxilio. Empujones, patadas y puñetazos formaron parte de esta trifulca desatada durante el torneo de la Liga Emboscadeña de Fútbol. Un penal supuestamente mal cobrado desató la furia de los hinchas del Club Cerro Corá, que al término del encuentro agredieron a la hinchada local del Club General Genes. Según los denunciantes, habían varias personas ebrias entre los violentos. En medio de las corridas, la pelea se trasladó a una casa vecina donde una anciana postrada en cama tuvo que pedir auxilio a los gritos. Oye, muña, va yo voy a jugar usted a pai, güey. Tengo y tal o pues se la hacen que tengo. Ay, mi amigo, a ver.
Upei la se perdió yuquipa, ni catu ni apunta. Upei catu uhe se vete. Abuela hey, amo calle ne sobrino este que prepara mensajes. Hace pico con la abuela hoy. El yucaja y la de sobrino. La se sobrino pues yucaja. Para la partido pues hay con la problema. O sea, que lo dispara la gente para jugar ajeno, ¿ves? Claro, entre dos ahí estamos unidos. Oye, eso con la viña que ahí ven abuelita. Claro, ya por la defensa. A Pepe joder la esta más que ahora no pan, o sea, se no pan. Se mañana el hambre. Allá vos a ver la defensa. Mala, tem tipo, vos a poder la feroz que arriba. Se no hay cuarto eso acá, pero y ahí yo la mano ya porque la atropelló a mi silo y ahí ya ponda. Reco y plata jetaro yo guajan, la yo guasea, jaro yo guata la juego, jaro yo guata caña, jaro yo guata alma a ver yo. Ella voy. Ha. No hay cuidado, yo he sacado mi cuña, me metí talla, soy lo pues ya porque en base de comunidad mitad hija cuña hija me pues ya ya po. A ver, escuela esquina veo una porque hay tumba veje llore y da igual también años no estamos ore cancha ve llore. La entidad de fútbol local reveló que apenas 2 policías dan cobertura a los encuentros deportivos en los que acuden 500 a 1000 personas y que de ahora en más solicitaron la presencia de efectivos antimotines, pues los inadaptados sentaron un nefasto precedente. Tenemos custodia policial, pero muy pocos, ¿verdad? Porque la comunidad luego cuenta con pocos agentes, 2 o 3 agentes por partido, entonces es imposible, ellos cuidan a los árbitros también y el suceso ocurrió ya en la calle, inclusive entraron en casa ajena, he visto, y ya es imposible que cubran todo. Nosotros solicitamos por nota a la comisaría local para el resguardo policial, ¿verdad? Y ellos envían de acuerdo a disponibilidad. La disponibilidad. Así, si hay partidos importantes, nosotros solicitamos que vengan cascos azules. Ahora justamente ayer estaba comentando en reunión que viendo los videos, sí, viendo esto que sucedió, es solicitar cascos azules para los partidos importantes que ahora está pasando porque estamos en la liguilla. Los pobladores de esta comunidad llaman por sobre todo a la conciencia para evitar episodios violentos en los encuentros deportivos. En una semana, 5 delincuentes cometieron 5 hechos delictivos. Alexis Aveiro tiene todos los detalles sobre esta banda que fue desbaratada. Alexis, buenas noches. Sí, Yolanda, la Policía Nacional logró desarticular una banda que se dedicaba a los asaltos, principalmente a estaciones de servicios, la misma que estaba cometiendo ya varios atracos aquí en el departamento central, pero entre comillas amplió su área de cobertura y se trasladó hasta el departamento de San Pedro. El último golpe lo cometieron en el interior de una estación ubicada en la ciudad de Santa Rosa del Aguaraú. Finalmente, en base a las características que fueron proveídas a los investigadores, lograron dar con el paradero de 3 de ellos. Estaban ocultos en una vivienda ubicada en la ciudad de Guayaquil, específicamente sobre la calle 6000, lugar en donde también los policías se incautaron de varios elementos que eran utilizados para cometer estos asaltos, como por ejemplo un vehículo robado, motocicletas, pasamontañas, así también otro tipo de evidencias. Con esto la policía dice haber desarticulado en parte porque aún quedarían otros 2 sospechosos por aprehender. Anterior, ese vehículo retiraron de acá y con ese fueron a asaltar lo que es la Petrobras de Santa Rosa del Aguaraú. Ya ahí tenemos copia de, según manifestaciones de las víctimas, la característica, y en base a eso trabajamos en la investigación y bueno, y hoy la detención de 3 personas de los 5 que participaron en ese asalto. Ya se recuperó el vehículo también. El vehículo que era propiedad de este peluquero, estuvimos encontrando una zona boscosa en un eucaliptal tapado totalmente con yuyos. O sea que era así para divisar fácilmente no era imposible, pero llegamos y ya tenemos el vehículo, tenemos pasamontañas, guantes y arma de juego, 12 escopetas. Prácticamente una gavilla que vino de otro lado para cometer este hecho, pero con contacto con gente de esta zona. Bueno, estos operaban en la zona de central, hacia Asunción, zona central, ahí esa zona, ¿verdad? Y nosotros manejábamos que un grupo estaría por acá, pero hoy día pues hay muchos caminos alternativos acá en la zona de Resquín,
distrito de Lima y de Guayaquil, pero el personal, así como dije, gente de investigación, gente de inteligencia, más los patrulleros estuvieron abocados a la búsqueda para poder prevenir, pero lastimosamente ocurrió y bueno, y ahora el resultado, ya la detención y sacando de circulación a estos peligrosos delincuentes que estaban operando. Se puede decir que está aclarado estos últimos hechos ocurrieron entonces cometidos por esta gavilla. Y con esto, con la detención de estas 3 personas, tenemos aclarado 4 casos de asalto a estaciones de servicio. Bueno, estas personas fueron identificadas como, primeramente, Juan Ángel del Valle Rojas, de 35 años, una persona con varios antecedentes, a ti también con órdenes de captura pendientes, Silvino Acosta, de 39 años, y Heriberto Burgos López, de 47. Fueron varios los elementos incautados: pasamontañas, guantes, documentos, vehículos que en principio algunos fueron robados, principalmente en la ciudad de Guayaquil, rápidamente recuperados, y de esta manera, como ya lo decía el comisario, logran desarticular en parte una banda. Quedan por aprehender otras 2 personas y la policía ya está tras sus pasos. Alexis Aveiro, gracias por esta información que viene del departamento de San Pedro. Hoy es martes, es día de expedientes. Transformando vidas se llama el lugar, pero para bien o para mal. Rolando Rodi con todos los detalles. Rolando. Si bien es una problemática que está vigente todo el tiempo, casos de jóvenes, adultos también adictos, no existe una política pública, no existe un centro para tratar en el sector público a estas personas. Muchos recurren a centros privados tratando de rehabilitar a sus familiares. En este caso vamos a tratar de un centro en particular que está ubicado en Capiatá, su nombre Transformando Vidas. ¿Cómo funciona este centro? ¿Cuál es el informe, el monitoreo, el relevamiento de datos que hicieron instituciones sobre esta institución? Y también vamos a compartir, por supuesto, el testimonio de pacientes, expacientes y, por supuesto, familiares. El Centro de Tratamiento y Rehabilitación de Consumo de Drogas Transformando Vidas es una de las pocas instituciones privadas destinadas a personas adictas. Está ubicado en el kilómetro 20,5 entre Kennedy y Thompson, Capiatá. Es administrado por una asociación sin fines de lucro constituida el 2 de agosto del 2010. El centro se encuentra en un predio de 4 hectáreas. Cuenta con dormitorios colectivos ubicados en el sector denominados pabellones divididos por sexo. Cada bloque cuenta con un baño. Denuncias sobre supuestas irregularidades llevó a un equipo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura a realizar un monitoreo de esta institución entre junio y octubre del 2016. Nosotros recibimos comunicaciones respecto a que este centro estaba teniendo no solo a personas adultas, sino también a adolescentes, personas que tenían que ver con otro tipo de conductas que no habían sido evaluadas nunca, y que todos estaban ahí, estaban en un régimen prácticamente de encierro y encierro severo, ¿verdad? De aislamiento, atados a las camas, en situaciones no salubres, generalmente la mayoría con sobredosis de medicamentos para mantenerlos calmados. De acuerdo a un documento remitido a varias instituciones durante la inspección, se detectaron pabellones con barrotes de hierro y candados. Por las noches permanecen cerrados, implicando semejanzas a un encierro penitenciario. La inspección reveló que el personal posee contrato verbal. Algunas enfermeras reciben salario mínimo. Otras se encuentran expectantes de la promesa de cobrar una vez pasados los 3 meses de prueba. Ningún personal cuenta con seguro social. La responsable del área psicología refirió que realiza encuentros semanales con familiares en una clínica privada, 3 Bastones, en San Lorenzo, pero en este caso no encontraron ningún registro. En el centro, una salida voluntaria es considerada fuga. La búsqueda realizan los guardias con apoyo del puesto policial número 1 de Kennedy y el reingreso es forzado. En caso de riesgo de fuga, el usuario permanece esposado el tiempo que el personal considere necesario. Puede ser días o semanas. Durante el monitoreo, el MNP consultó a la Dirección de Establecimientos Sanitarios del Ministerio de Salud sobre Transformando Vidas y confirmaron que no cuenta con habilitación. Tampoco tiene habilitación municipal y patente comercial en el momento de la inspección. El informe refiere además contención física o mecánica que consiste en maniatar e inmovilizar a las personas con precintas de plástico o esposas de metal, además de sedación en los casos de ingresos involuntarios y en rescates.
El informe concluye que al no estar con habilitación para su funcionamiento, se debe disponer su inmediata clausura. Que en dicha institución se realice internaciones compulsivas o involuntarias equiparables a la privación ilegítima de libertad. De eso salió las recomendaciones al Ministerio de Salud y también a las municipalidades. Entonces se le dio un plazo a Transformando Vidas diciendo que adecuen sus servicios, sus instalaciones para hacer el tipo de servicio que debían prestar y el cierre a nuevos ingresos hasta tanto se cumpla la adecuación. La superintendencia ordenó una auditoría y Transformando Vidas se clausuró de forma provisoria y dispuso prohibir el ingreso de nuevos pacientes, salvo casos de urgencia, mientras dure la medida. En el segundo monitoreo, la superintendencia informó que durante una inspección constataron que no realizaron ninguna acción para mejorar el servicio y que las cosas han empeorado. Al momento de la visita encontraron un enfermero para 38 pacientes, una persona esposada, y durante esta constitución muchos manifestaron que eran retenidos contra su voluntad. Pasamos 17 horas al día enclaustrados en las habitaciones. Yo soy mayor de edad y me tienen retenido acá en contra de mi voluntad. Ellos mismos provocan que nosotros nos escapemos o nosotros nos pongamos acceso al encerrarnos. Y después cuando se escapan, no le agarran, le vuelven a agarrar, le esposan, le meten en el calabozo, le medican, se quedan dormidas y no comen, no desayunan. Nos inyectan medicamentos. Medicamentos y le dejan los pagos. Ellos mismos hacen. Bueno. Por favor, te pido, fiscal, que me saque de este lugar, por favor, eso nomás. Dieron un plazo de 5 días para que cumplan las recomendaciones. Y cuando se cumplía el plazo, el 8 de junio del año pasado, la institución comunica la muerte de un joven dentro del establecimiento. Tras este suceso, se dispuso la clausura definitiva y que los pacientes deberían ser trasladados por sus familiares. Se conformó un equipo de trabajo, pero nunca se dieron avances. En el 2017, en un seguimiento donde se vuelve, se comprueba que no se cumplió la medida y ahí se pide la clausura definitiva. El grave problema que había ahí era el tema del tratamiento y los profesionales que estaban y el trato, no solo el tratamiento, el trato que le daban a las personas que estaban ahí internadas. El mecanismo de prevención de la tortura concluyó el segundo informe y sugirió a la superintendencia la clausura definitiva de Transformando Vidas, y al Ministerio Público pidió una investigación exhaustiva de la muerte del joven y también de las autoridades de dicha institución. Bueno, primero se clausuró de forma provisoria, allí muchos padres salieron a reclamar, pidieron que continúe porque era una salida para rehabilitar a sus hijos. Cuando fallece este paciente, en el segundo monitoreo ya se pide el cierre definitivo de este lugar. Entró la fiscalía llegó a imputar a varios directivos de esta institución, pero aún así seguía funcionando presumiblemente de forma irregular. ¿Cuánto dinero uno invertía por familia para tenerlo al chico ahí encerrado? A quienes entrevistamos nos hablaban de que el promedio sería de 3 millones a 5 millones de guaraníes, es lo que se pagaba. Variaba mucho de acuerdo al grado de adicción y qué tipo de sustancia consumía. Hablaban de que tenían profesionales. Estos profesionales nunca fueron acreditados ante el Ministerio de Salud. Nunca se presentó un historial de los pacientes que estaban en ese lugar, que consumía nada, absolutamente nada. Y por supuesto que vamos a estar compartiendo también lo que decían, porque es muy interesante el testimonio de expacientes y también de familiares que recurrieron a ese centro. Bueno, este tipo de centros, de institutos, de sanatorios, de clínicas, aparecen justamente ante la ausencia de una política de Estado que trate la prevención y el tratamiento de gente adicta, porque la única institución, la que está sobre Venezuela, el Centro de Adicciones, tiene camas pero limitadas, contada con los dedos. Es imposible ante la demanda que existe. Y obviamente también esto es imposible de poder llegar a todos, y además también la mayoría de las veces son atenciones ambulatorias. No hay una internación, de hecho, allí. Bueno, queremos que la gente participe a través de votaparaguay.com con esta pregunta. Es simple, es sencilla la manera, es totalmente gratuita. Ingresa a través de la PC, de su smartphone, de su tablet, ingrese a www.votaparaguay.com, le va a aparecer lo que tenemos aquí al pie de la pantalla con esta pregunta. ¿Estás de acuerdo que el adicto sea separado de la familia?
¿Sí o no? Participe, así también conocemos su opinión al respecto. Es una manera de interactuar con ustedes, incluso en tiempo real. ¿Qué opinas al respecto, Rolando? Bueno, hay varios centros que sí distancian un poco a los pacientes de las familias por una cuestión de política y de alguna manera también que forme parte del tratamiento. Claro, en ese proceso de desintoxicación que precisan tenerlo 24 horas bajo tratamiento. Exactamente, llevan un tiempo. En este caso era de 45 días el proceso en que ellos estaban apartados de sus familiares. Apartados y recluidos. Según el informe, porque estaban encerrados. Exacto, ellos. Según el informe del monitoreo que hizo el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. ¿Verdad? Pero tenemos más. Tenemos más, tenemos el testimonio de ex pacientes y también de familiares con relación a cómo era la vida dentro de este centro. Por Transformando Vidas pasaron cientos de pacientes. El tiempo de internación en ese lugar se volvió una verdadera pesadilla tanto para pacientes como familiares. Tal es el caso de Rosana, Raquel, Enzo y la familia de Fabi Martínez. Cuando Rosana supo que sus hijos estaban sumidos en las drogas, buscó ayuda. No conocía de la existencia de la institución, pero la necesidad le llevó a internar a sus hijos en el centro. Este era un lugar desconocido, muy amable, te reciben... no se te pintan de colores el lugar. La familia de Fabi Martínez también pasó por una situación similar. Lo llevábamos en los primeros tiempos, es como que vimos una mejoría, entre comillas, ¿verdad? Cuando la mejoría de verdad se dio, evidentemente, por los medicamentos que él estaba consumiendo y evidente eso estaba haciendo efecto. Después fue con el pasar del tiempo que sí las cosas se fueron empeorando. El monto que se abona por internación varía de acuerdo al estado del paciente. Los primeros 45 días los familiares no tienen contacto con los internos. 5 millones mensual. Hay unos que pagan porque entran por marihuana nomás. Y eso pagan 3,5. ¿no? Y cuando internar recién a los 45 días recién tienen tu primera visita. Después cada viernes. En el centro consumían medicamentos potentes, controlados, que solo se expedía con receta médica. En algunos casos eran inyectados. Estaba empezando a consumir continuamente pastillas como fluoxetina, alprazolam, clonazepam, y son todos ansiolíticos. Casi te sientes con culpa, no sé, así como te marea todo. 3 veces al día, ahí me solían inyectar para que me tranquilice. 2 días, 3 días. Ellos le daban cierto tipo de medicamento. Entre estos medicamentos había un medicamento llamado Avesube. Avesube, recuerdo que era el nombre, clonazepam. Niñita, ese te deja bobo 3 días por ahí. La alimentación no era buena para la medicación que ellos tenían. Yo nunca hablé con un doctor que me haya dicho, este consume tu hija, este consume este por esta razón. Porque siempre un doctor te da la explicación de la razón de por qué vas a consumir vos esto. A mí nunca me daban la información concreta dentro del centro. A mi mamá le decían algo, a mí me decían otra cosa. Y siempre había como un cruce de palabras y nunca podíamos saber a profundidad cuál era el problema. Yo me sentía estafada en muchas situaciones, pero yo no sabía de lo que era la medicación, de en qué momento se tenía que darle una cierta medicación. Si bien pagaban elevados montos por la internación, todos coinciden que la alimentación no era de las mejores en el centro. Y yo lo contaba, acá pagamos 4 millones y comemos guiso sin carne, cocido aguado. De vez en cuando comíamos bien. Y diferentes clases de comida, hay veces que comíamos arroz blanco con tortilla. Yo incluso me acercaba hasta la cocina a mirar el lugar de la cocina y sí, era un lugar, era en realidad de lo que él me hablaba de la comida, era una comida bastante desabrida. Los pabellones donde se encontraban eran precarios. Cuando yo entré a la habitación, al lugar en donde dormía, porque ni siquiera tienen una habitación privada, era lamentable el olor de baño, era como un olor a letrina, no eran limpios. Era una piecita donde ellos te encerraban y una impotencia, una desesperación brutal que te puede llegar a hacer cualquier cosa, ¿no? Te puede matar ahí, de tan desesperado que vos estás.
No cuentan ni con la infraestructura, no están capacitados, no tienen las herramientas necesarias. Los internos de verdad no la pasan bien. Al igual que el informe del MNP, los expacientes también hablan de malos tratos en Transformando Vidas. Que te gritaban. Y vos le respondías mal a los guardias y te esposaban ya. Te esposaban por la pileta. A una chica ¿sabes cómo le hicieron? Había una ventana y le esposaron así por la ventana. Y así le dejaron. Mediodía, bro. Y esas cosas no se usan, eso no se hacen. Las 6 de la tarde ya nosotros nos encierra ya. Se nos llave todo ahí. La consulta con profesionales como psicólogos o psiquiatras era casi nula o esporádica. Había psicólogos, pero cada 2 o 3 meses eso. Te llamaban. Y la psicóloga lo único que hacía era hablarte de Dios. Todo era Dios. Yo le solía hablar y le decía, yo soy adicto, yo necesito que vos me muevas mi cerebro, vos sos psicólogo, hago jugar con la mente. Y no me servía la psicóloga. El psiquiatra sí que 2 o 3 preguntas te hacía y él ya tenía todo resuelto. Rosana recuerda el día en que la salud de su hijo internado en el centro comenzó a empeorar. Una noche más o menos a las 9:30, 10 de la noche nos llama una de las enfermeras diciéndonos que mi hijo estaba mal, está con un dolor de estómago muy fuerte y estaba con fiebre. Y me dijo, señora, ¿vos no querés venir a llevarle a un centro? Vinimos a ese lugar y no nos permitieron entrar. Uno de los guardias que atiende ahí, que parecía no estar en sus cabales en ese momento, de que mi hijo estaba bien. Sin embargo, la enfermera se comunicó otra vez diciendo, no iba a ir a Nemembe. Y yo le dije, por lo menos mi marido ya porque es su hijo, ya él quiso atropellar y entrar. Las condiciones de vida en el centro no eran las mejores, razón por la cual en reiteradas ocasiones los pacientes pidieron a sus padres que les retiren de Transformando Vidas. Que me saque, que ya no me llame. Yo le contaba lo que pasaba, pero no creían. Le lavaban el cerebro diciéndole que él va a decir nomás lo de eso porque él quiere salir, que esto, que lo otro. Los expacientes recuerdan el día que uno de los internos se suicidó. Yo ya estaba medio despierta, escuché el quilombo que pasó allá afuera porque el región patrullera a él. Nos fuimos a ver y él estaba esposado. No creo que él se haya suicidado. Porque aquí empezaba que suicidar esposado. Él se quería ir y no le dejaban ni tanto, él se escapaba, le traían y él decía, yo no quiero dejar al pedo, me van a tener acá y se colgó, se suicidó ahí. No se le inyectó mal, seguro algo. No ha sido bueno el muchacho, no ha sido tranquilo ahora. Rosana empezó a ver cómo se deterioraba la salud de su hija. Ella estaba en otro mundo, no entendía ni atrás ni adelante. Completamente mal, hinchada, inclusive babeada, 2 o 3 veces tambaleándose, casi cayéndose enfrente de nosotros. Decidió retirarla y la llevó inmediatamente hasta el hospital de Villa Elisa. Me dijo, tu hija está no dopada, sino que está más que dopada. ¿Qué medicamentos toman? Y ella mencionó ahí unos cuantos. Toman para dormir, como le dije, todito ansiolítico. Y me dijo el doctor, ¿quién medica? El doctor de Villa Elisa acá, ¿quién medica estos medicamentos? Y yo le dije, yo le estoy trayendo de un centro ahora. Y tráeme la receta, me dijo. ¿Quién es el psiquiatra o el psicólogo que le atiende a ellos? Y no, era un papelito blanco donde dice tomar las 8 de la mañana y tomar las 12 y tomar las 4 de la tarde. Y en caso de mucha ansiedad, tomar a la noche, creo que eran unas pastillas para dormir. Pero no estaba firmado ni sellado por un registro profesional ni por un doctor. Enzo sostiene que si bien buscan tratarse, la única opción es el Centro Nacional de Adicciones. Nadie quiere estar bien. Pero el centro de adicciones tampoco no te ayuda a nada. No te ayuda a nada el centro de adicciones. Tanto expacientes como familiares coincidieron que Transformando Vidas no es el lugar apropiado para el tratamiento de rehabilitación de un paciente. Gente desesperada por buscar una cura a su hijo muchas veces no sabe dónde le mete. No le recomiendo a nadie que se vaya a ese lugar al menos. Yo por querer mejorar su vida, por querer que ella deje eso, yo le metí. Yo me siento culpable, mi hija. No quiero que otros familiares caigan en lo mismo y en el error y en la pérdida de tiempo, por sobre todo, en la que yo también caí, porque hoy mi hermano está en la misma situación. Si bien depende al 100% de él, el tratamiento que se le dio tampoco fue el tratamiento adecuado. Nadie no tiene ningún cambio ahí con nosotros. ¿Cuál es la necesidad de trabajar de una manera clandestina? ¿El querer ayudar? Mentira.
uno necesita tener tanto la capacidad como los documentos en orden para poder tener una institución. Es mentira, es un negocio. Al fin y al cabo es un negocio. Ahora no es recomendable ese centro porque no es un centro en realidad. ¿Qué es? Es un cuartel, una cárcel. Son mucho más cuidados mis hijos acá que en ese lugar y nunca han sufrido ese tipo de maltrato. Van a perder plata, van a perder tiempo porque el mitad va a ser lisa, ahorra. Es así, un no, no lo hagan, no lleven a sus internos a ese lugar. No lo hagan, no lo hagan. Rolando, yo te tengo que preguntar, ¿ese lugar continúa abierto? Continúa abierto. O sea, ¿hay pacientes ahora ahí internos tratando de rehabilitarse ahí? Te cuento, Yolanda, el 8 de junio llamábamos para consultar justamente, diciendo, ¿verdad?, que había un chico de 17 años que queríamos llevarle en ese lugar y nos decían que sí está funcionando, nos decía el monto, 3 millones de guaraníes, y nos decían también de que estamos próximos a un feriado porque era el 11 de junio, ¿verdad? Y nos dijeron que incluso los feriados atendían, ¿verdad? Hoy con el material no sé si van a estar gente todavía en ese lugar. ¿Sabes por qué? Porque ese lugar tiene una cláusula definitiva, no debería estar funcionando, está todo mal, no debería estar funcionando, salió una orden del Ministerio de Salud, se incumplió eso, están en deuda con la municipalidad que también debería haber clausurado, no clausuró, nadie hace absolutamente nada. Pero nadie ejecutó esa orden entonces del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud dice que envió a la Fiscalía. De hecho, la Fiscalía hizo una investigación tras el suicidio de este muchacho, imputó a unas autoridades, está ahora próxima a una audiencia preliminar, pero quedó allí. ¿Quién controla que ese lugar siga funcionando? Es el tema. El Ministerio de Salud dice, nosotros hicimos toda nuestra parte, la Fiscalía dice, no, nosotros ya acusamos. Está funcionando y lo que van a escuchar después es contundente con relación a lo que puede pasar si ese centro sigue funcionando. Vamos a compartir los resultados de la primera pregunta que les planteaba Carlos Troche a través de Votá Paraguay. ¿Estás de acuerdo a que el adicto sea separado de la familia? El 66% dice que sí, el 34% dice que no. Son los resultados finales de esta primera pregunta que les planteamos. Ahora tenemos una segunda con relación al mismísimo tema que estamos abordando hoy en Expedientes. ¿Crees que los centros de rehabilitación cumplen con sus funciones? Es la segunda pregunta que estamos planteando hoy y les damos las dos opciones, ¿sí? Totalmente o no, parcialmente también es otra de las opciones que les damos. ¿Crees que los centros de rehabilitación cumplen con sus funciones? Por supuesto, les vamos a dar el tiempo para que ingresen a votaparaguay.com, este servicio gratuito que lo pueden hacer a través de su smartphone, de su tablet o de su computadora, para que puedan participar y lo podemos ver en tiempo real. Así juntos vamos observando y debatiendo este informe de Rolando. Rolando, tenemos otra parte. Claro, quería mostrar la parte final. Sí. ¿Qué dice la Municipalidad de Capiatá? Porque este centro está en Thompson, en Capiatá. No está habilitado. ¿verdad? Ellos dicen que habilitan, pero después nunca más pagaron. O sea, no están al día. Hace 4 semestres que están atrasados, ¿verdad? Ellos ya deberían haber cerrado ya, ¿verdad? Espera, pero no Rolando, hicieron. un mes de ande no pagas y te cortan tu energía eléctrica. ¿Y por qué se perdona tanto en este caso? Le perdonaron. Ministerio de Salud, ¿qué dice? Existe riesgo de que otros pacientes mueran en ese lugar. Nosotros hicimos todo, queda a cargo de la Fiscalía, es lo que dicen, ¿verdad? Vamos a escuchar lo que decían las autoridades con relación a cómo se encuentra en la actualidad este centro. Se hizo solamente la apertura en noviembre del 2016, que va hasta diciembre del 2016, lo que corresponde a enero del 2017, primer semestre, 2017, segundo semestre, y hasta ahora ya no hay pago alguno por parte del centro. Si tuvo problemas con el Ministerio de Salud, por supuesto tenemos que clausurarla. Pero tampoco el Ministerio a nosotros nos notificó de que hay problemas en el centro. La única posibilidad que tenemos es que el ente rector nacional, que tiene a su cargo la política de salud del país, tenga la responsabilidad de evitar que haya en ese lugar personas sufriendo y no siendo tratadas. No pueden funcionar así como están funcionando. El Ministerio de Salud tiene que cumplir las recomendaciones. La clausura se ordenó justamente porque ellos no tenían la habilitación de la sección establecimientos del Ministerio de Salud. En otras palabras, esto equivale a una clandestinidad para esta institución. Tener algún médico responsable del ente, tener médicos de guardias, tener historias clínicas,
controlar la medicación que se le da. Esto es desde el punto de vista médico. Y bueno, ellos esto no acercaron acá, ¿verdad? Nos hubiesen mandado, bueno, ahora el médico responsable de esta institución es fulano. Y los médicos de guardia son estos, que tienen estos títulos, y se les está medicando, porque se les está medicando a los pacientes, ¿verdad? No es que se les tiene nomás internados ahí, vamos a decir, como una especie de asilo. Estos realmente reciben alguna medicación. Nosotros nos comunicamos con el anterior ministro a informarle de esto y nos quedamos prácticamente todos, vamos a decir, sin saber qué hacer, porque ya hicimos lo que nos compete hacer, ¿verdad? Hubo un suicidio. Bueno, un suicidio, y ahora la situación en que están es exactamente la misma. Puede haber otro suicidio y a ellos nadie les está obligando a que clausuren, ¿verdad? Nadie, ni la policía, ni la fiscalía, y nosotros que no tenemos luego competencia para llegar a esta instancia. No lo decimos nosotros, dicen las autoridades del Ministerio de Salud, que funciona en la clandestinidad. Dicen que nunca presentaron registros de quiénes son los médicos que supuestamente atendían en ese centro, historial de los pacientes, qué medicamentos suministraban. Por otra parte, hablaba de que se produjo un suicidio en ese lugar, que si es que sigue continuando esto, otras personas pueden exponerse a este tipo de situación. No lo decimos nosotros, dicen las propias autoridades encargadas de que esto siga funcionando. Rolando, claramente es un tema que no se puede abordar con ligereza, ¿verdad? Se está hablando de la vida de las personas y una vida que ya se perdió en ese lugar y que amerita intervención de quiénes, Rolando. O sea, mañana, ¿quiénes tienen que estar ahí? Ministerio de Salud, Fiscalía, ¿quién tiene que estar ahí en ese lugar? Dicen que supuestamente hay una, ya consultamos eso, dicen que supuestamente hay una laguna, ¿quién tiene que ejecutar? El Ministerio de Salud dice, nosotros ya hicimos todo, nosotros ya clausuramos eso. Es la Fiscalía la que tiene que hacer. Preguntamos a la Fiscalía nos dicen, bueno, esto es una cuestión administrativa que en todo caso el Ministerio de Salud tiene que judicializar. ¿Y cuánto tiempo puede tardar esa judicialización y mientras los internos pasando las de Caína ahí adentro? Lo que tenemos que ver es si es que el Ministerio de Salud toma algún tipo de medidas. Todavía hay una posibilidad, porque este caso está para terminar judicialmente, porque la jueza Norma Salomón tiene que determinar si el caso, si se le da una salida a la directora o en todo caso se envía a juicio oral, o pide a la Fiscalía General que se vuelva a investigar de cero y se investigue a profundidad este caso. Claro, pero en medio de todo eso, preocúpense por las personas que están ahí adentro. Entonces, hoy no sé si van a haber todavía pacientes en este lugar después de la publicación de este material, pero estaban hasta hace poco y seguía funcionando. A ver, ¿qué nos respondieron nuestros televidentes a la pregunta? Bueno, decíamos, ¿crees que los centros de rehabilitación cumplen con sus funciones? Bueno, 95% dice que no, el 5% dice que sí. Lamentablemente el centro de adicciones recibe a muy pocas personas, no le da la capacidad para recibir a más gente y pululan este tipo de lugares, ¿verdad? Y los otros que son realmente buenos son muy costosos, inaccesibles para mucha gente. Y con eso también uno dice que urge una política para que se pueda asistir a muchas personas que viven en precarias condiciones y que lastimosamente fueron arrastradas por esta situación. Sobre todo porque la historia cambió, el acceso a las drogas es muy grande, es una realidad lacerante, tal cual. El número de adictos también aumenta cada día. Tal cual. Rolando, gracias por este reporte. Mañana te esperamos en la mañana de cada día. Enseguida más noticias. Bueno, nosotros continuamos recorriendo y viendo más aspectos llamativos de la capital rusa. Y acá tenemos una buena noticia para los amantes de los animales, porque llegamos hasta una cafetería donde todos los clientes pueden ir con sus mascotas, gatos de distintas razas. Para los amantes de los animales, este café es un lugar ideal. Se trata del Café Cotísimo, un café ubicado en el centro de Moscú en donde los visitantes pueden interactuar con estas peculiares mascotas. Felinos de todas las razas hacen de este lugar su dulce hogar. En el café no se paga por consumir un cortado, un capuchino o un té, sino por la cantidad de tiempo que uno comparte con los gatos. En el Café Cotísimo, los visitantes pueden jugar, alzar y compartir con los gatos, los reyes del sitio. It's pretty difficult because when there are so many cats in one place, they tend to fall ill quite often.
And so you have to isolate each cat, and of course there are often fights because each cat has its own character and you have to constantly keep watch over them. Bueno, cada gato tiene su carácter, por eso hay que estar un poco encima de ellos, cuidarlos, y también es muy complicado tenerlos todos juntos en un mismo lugar. Tomaron como modelo un café en Japón con la misma temática. Cada gatito en este sitio fue rescatado y puesto en este dulce hogar. Los visitantes contaron su experiencia. Sí, muy interesante, muy diferente, y es la primera vez que tengo interacción con tantos gatos juntos, y es muy bueno, una idea muy interesante para quien le gusta gatos y una experiencia diferente. I love it. It's out of my expectation, you know, coming in here, we read so much. Then now that we're in Russia, has been very pleasant. People... Dice que le encanta, que ha superado sus expectativas y que desde que vino a Rusia es uno de los lugares más interesantes. El Café Cotísimo está ubicado en el distrito de Basman en Moscú. Tecnostore nos permite visitar este tipo de sitios, acompañándonos en este viaje a Rusia, donde el país tiene mucho por dar a conocer a todos sus visitantes. Y volviendo desde Moscú hasta Asunción a la realidad local, porque el presidente Horacio Cartes anunció a través de su cuenta privada en Twitter que decidió retirar oficialmente su renuncia al cargo. Recordemos que el pedido lo había realizado el titular del Congreso, Fernando Lugo, y nunca tuvo su correspondiente tratamiento. El mandatario de esta manera culminará su administración el 15 de agosto y ya no jurará como senador al menos este próximo 30 de junio. Y hay buenas noticias para quienes perciben el salario mínimo porque se da un leve incremento, pero incremento al fin. El Poder Ejecutivo formalizó el reajuste del salario mínimo para trabajadores del sector privado en 3.5%. De esta manera, el salario queda establecido en 2.112.562 guaraníes, en tanto que el jornal mínimo en 81.252. Esto entrará a regir desde este domingo 1 de julio. Por su parte, desde la Central Unitaria de Trabajadores manifestaron su disconformidad con el ajuste. Alegaron que el cálculo del índice de inflación acumulada del Banco Central del Paraguay no refleja la realidad.